Sí, decíamos, Javier, que en la antigüedad había templos para hombres y para mujeres, y que por lo tanto había pruebas especiales para hombres y para mujeres. Especiales no en el sentido de separar por capricho, sino para adecuar el proceso de individuación a la psique femenina y a la psique masculina. Y vemos el viaje del héroe, estábamos hablando de Ulises, que pasa una serie de pruebas y que también, por lo tanto, es lícito pensar que puede haber un viaje de la heroína con otro tipo de pruebas diferentes. Por ejemplo, el viaje de Psique, en el mito de Psique y Eros, Psique va pasando una serie de pruebas. Psique es una heroína, es una dama que se enamora de Eros y no le puede ver, por las noches se acuestan juntos, pero ella no puede mirarle bajo la luz y una noche enciende la luz y lo ve, pues desaparece para siempre, etcétera. Entonces, todas las pruebas femeninas contienen una serie de elementos que podríamos decir que se ajustan a la psique femenina y podríamos entender que había templos, caminos espirituales, sacerdotisas y desarrollos especialmente enfocados para esa psique femenina. Por lo tanto, podría haber un viaje del héroe con las mismas pruebas o equivalentes en femenino. ¿Por qué no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, por este rato tan generoso y aclaratorio. Bien, pues este es un tema que está un poco ahora así como en guerra, ¿no? El tema de lo masculino, lo femenino. Hay quien diría, algún psicólogo transpersonal, más del tipo pluralista o del meme, digamos, deconstructivo, posmoderno, diría que no, que esas construcciones masculinas y femeninas son solo porque son adaptaciones a la cultura. O sea, esa es la perspectiva constructivista o la perspectiva posmoderna de la historia, ¿no? Donde ese viaje del héroe sería igual para hombres y para mujeres y que simplemente en aquella época se dividían porque la cultura era así. Quizá tengan parte de razón también y ambas ideas tengan algo de verdad, algo de válido. Y bueno, puede ser. Lo que yo creo es que para trascender una idea necesitamos incluirla primero, ¿no? Y asentir a ella, ¿no? Como trabajo para que no se quede en la sombra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y en cualquier caso, Javi, según dicen los sabios, y así lo entiendo en los escritos también de Jung, la finalidad o el sí mismo, el arquetipo hacia el cual se tiende como perfeccionamiento del alma, con una teleología, ese arquetipo incluye lo masculino Claro, y lo femenino. Por lo claro. tanto, da igual al final, Sí. porque hemos de viajar y también, según dicen los sabios, en algunas encarnaciones somos hombres, en otras encarnaciones somos mujeres, y eso explicaría también que necesitamos recopilar experiencias de diferentes ángulos de la vida para lograr una completura. Y sin entrar en el tema de la reencarnación, en esta misma vida, es evidente que hemos de integrar todos los valores masculinos y todos los valores femeninos, así como digerir y resolver en nosotros la sombra de eso femenino y la sombra de eso masculino, que parece que ahora no se habla de eso, que la mujer ahora es un ser de luz y que no tiene sombra, y eso no es verdad, como si la sombra fuera el hombre. La mujer es un ser de luz y la sombra de la mujer es el hombre. No, eso está mal visto. El hombre tiene su luz y su sombra y la mujer tiene su luz y su sombra. Hay que integrar la luz y la sombra masculina y la luz y la sombra femenina, pero no proyectar la sombra en el varón y entonces ahora la mujer es un ser perfecto y toda la sombra de la mujer es el ser masculino. Eso es, digamos, un feminismo cutre, salchichero, barato y de poca profundidad. Cosa que también hizo el ser humano hombre durante siglos, que es proyectar la sombra de él en la mujer Mm. que también es Sí, una proyección burda, absurda, materialista y de muy poca profundidad filosófica y psicológica. claro. Entonces, digamos que ahora se está tomando una revancha, es una
un contramovimiento, en realidad es una reacción, pero no es un movimiento propositivo, no está proponiendo nada, desde mi punto de vista. Sí, claro, o sea, al final lo divino, ¿no? Lo reconciliatorio es pues la inclusión, ¿no? De una cosa y otra, ¿no? Sí, y en las culturas antiguas hablaban del andrógino como algo arcaico que existió hace millones y millones de años. De hecho, una célula humana, un gameto o un ovocito, cuando es fecundado, se empieza a desarrollar, hay una fase donde todavía no es ni hombre ni mujer, ¿no? O sea que en el pasado arcaico tenemos un andrógino o una hermafrodita, pero es que también en el futuro parece ser que la evolución podría llevarnos también a una especie digamos, de mezcla mercurial o alquímica entre lo masculino y lo femenino. ¿Cómo será una civilización muy, 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 muy evolucionada de otra constelación, de otra galaxia, donde sean seres humanos desde hace millones y millones de años? Pues si el proceso es integrar y trascender, pues serán seres andróginos, ¿no? Porque han integrado lo masculino, lo femenino y lo han trascendido. Si ese es el modelo evolutivo real del universo y visualizamos una humanidad que lleva, no sé, 1 millón de años por delante de nosotros, tienen que ser andróginos, porque han incluido y han trascendido. Te dejo con esa Claro. reflexión. Bueno, Héctor, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Javier. Nos vemos otro día. Muy bien. Chao. Gracias, Hasta Héctor. pronto. Hasta pronto.